otro encuentro de una aguja en un zojal tratando de poner luz a a esta sojización en la que vivimos todos los argentinos. Sí, precisamente vamos a continuar o sea, tratando con la entrevista con el doctor Medardo Ávila Vázquez, bueno, un foro sobre soberanía alimentaria que se desarrolló en China y bueno, creemos que es sumamente interesante. Claro, los chinos se están preguntando si les sirve lo que nosotros les estamos exportando, esta carga de pesticidas tan fuerte, porque ellos hacen aceites, ¿no? Con la soja que se llevan de acá y realmente la consumen. Y se alimentan también sus animales, sus Ujú. cerdos, por lo tanto, digamos que los efectos le llegan con la comida. Bueno, entonces el doctor Medardo Ávila Vázquez nos va a contar, él estuvo ahí, formó parte de los científicos que estuvieron, y bueno, qué cosas estuvieron barajando ahí, si nos van a seguir comprando granos o no. Lo vemos. Soy el doctor Medardo Ávila Vázquez, soy médico pediatra, trabajo en la Facultad de Medicina de Córdoba, soy docente en la Cátedra de Pediatría y también coordino la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que es una organización de médicos del interior de la Argentina que trabaja la problemática de agroquímicos y salud. Una universidad china organizó un foro de seguridad alimentaria para saber qué estaba pasando en el mundo, qué opinaban los científicos y los médicos, y nos invitó a 30 investigadores de todo el mundo a contar la experiencia y los datos nuestros a un público conformado por autoridades del gobierno y académicos, ¿no?, en Beijing. Y ahí encontramos de que los chinos están muy preocupados por los transgénicos, por los pesticidas. El 70% de la población está en contra del uso de pesticidas y en contra del uso de transgénicos. No están autorizadas las semillas transgénicas, no se cultivan en China, pero ellos son los principales compradores de poroto de soja del mundo. Ellos nos compran a nosotros unos 10.000 millones de dólares en poroto de soja. Ese poroto de soja ellos lo hacen a aceite para consumo humano y hacen un concentrado de proteína que le ponen a los alimentos industrializados. Otros países europeos y otros lugares compran nuestra soja para alimentar al ganado, ¿no?, y al maíz transgénico también. Los chinos lo van a alimentar a ellos, que tienen una población muy grande y consiguen aceite comestible de bajo costo. Pero ese aceite está llevando una carga de glifosato que no medían. Como el glifosato no era tóxico, y ahora la OMS dice que el glifosato produce cáncer, lo más probable, no solamente que muchos países prohíban el glifosato, sino que muchos países empiecen a reclamar y a medir qué residuos de pesticida están comprando en los granos que compran, ¿no? Nosotros estábamos vendiéndole, por estudio que hizo Taiwán el año pasado, un kilo de poroto tenía 116 miligramos de soja, cuando, según la normativa mundial de la Organización Mundial de Comercio, tenía que tener hasta 20 miligramos de glifosato por kilo de soja. Qué diferencia, ¿no? Nosotros 5 veces más le estábamos vendiendo una carga de pesticidas 5 veces más, y los expertos dicen que 20 miligramos es muchísimo, que tendría que tener 2 o 3 miligramos para que sea mínimo el riesgo en la salud, y que 20 es mucho y nosotros estamos vendiendo con más de 100. Y como el sistema sigue, vamos a seguir aumentando, vamos a vender dentro de 2 o 3 años con 150 miligramos de soja, de glifosato a la soja, porque la única respuesta a los problemas técnicos que aparecen con las plagas, como le llaman ellos, sea responderle con más de estos agrotóxicos. Es un modelo muy bueno para lo que son los dueños del modelo, que son las empresas que todos los años venden más agroquímicos y tienen atados, tienen en sus manos a los productores, a los agrónomos, y tienen en su mano el gobierno, que por eso el secretario de Agricultura de la Nación está preocupado porque nosotros hemos ido a China a decir de que están comiendo granos cargados de pesticidas. Y fueron escuchados. Y fuimos escuchados. Aparte de que los chinos, el ejército chino el ejército rojo popular chino, que es el ejército más grande del mundo,
ya decidió el año pasado, a principio del año pasado, no comprar semillas transgénicas para alimentar a su tropa por el riesgo que significa para la salud de la tropa, de los soldados, ¿no? O sea que hay una puja interna en China de sectores que están en contra de los agroquímicos. Inclusive había 2 generales en la conferencia nuestra que son de la Academia de Ciencias del Ejército, que estuvieron muy atentos a todos nuestros informes. Ellos están teniendo problemas de salud y también los vinculan a los problemas de salud que ellos tienen a la carga de pesticidas que están recibiendo en la alimentación de la población. ¿Será entonces que no va a partir de una toma de conciencia de acá, de los gobernantes y el pueblo nuestro, sino que va a partir de lo que nos empiecen a exigir desde el exterior? Es probable que también por un problema comercial, más que por un problema de salud y un problema de tomar una decisión en base a derechos humanos, que estos gobiernos que son tan de derechos humanos no se dan cuenta que están enfermando a la población a cambio de los dólares que recauda a través de las retenciones del gobierno, ¿no? O sea, es probable que seguramente vamos a tener problemas comerciales, porque ningún país del mundo, me parece que si su pueblo sabe que está comprando alimentos que son basura, alimentos que están contaminados con veneno, va a estar de acuerdo en seguir comprando o no, y sobre todo pagando los precios que estamos pagando. Hay países de Europa como Dinamarca y Holanda. Ahí me estaba acordando del estudio que hizo un simple campesino con sus cerdos. Claro, estudio sin querer hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Sí, empezó a tener que los cerdos tenían malformaciones en tasas muy altas, que llegaban al 10% de los cerditos morían. Normalmente menos del 2% de los cerdos, como de los humanos, tienen malformaciones. Y empezó a tener pérdidas económicas porque las cerdas en sus pariciones abortaban, mal parían o tenían cerditos que morían al poco tiempo y tenían las mismas malformaciones que tienen nuestros pacientes, ¿no? Las mismas malformaciones que tienen los humanos. Consumiendo los granos que se exportaban de Argentina. Con residuos de pesticidas, maíz sobre todo y también soja, con los cuales hacían alimento balanceado. De Argentina, ¿verdad? Sí, de Argentina. Ese problema desapareció cuando lo empezó a alimentar a las mismas chanchas con alimento balanceado orgánico, sin pesticida, con soja y maíz, pero sin pesticida. Y desapareció, volvió al 1,5. Lo interesante que Pedersen lo que también denuncia es que una de las razones de la frecuencia de alteraciones que induce la soja argentina en particular es que 2 semanas antes, y esto tiene que ver con el modelo, no tiene que ver con otra cosa, 2 semanas antes de la cosecha, el productor argentino, para asegurarse el nivel de humedad y asegurarse el último tramo, digamos, del desarrollo del poroto, estoy hablando de soja en particular, le echa una fumigada. Por lo tanto, el poroto ese va lleno de glifosato a la bolsa, y lleno de glifosato va a la molienda si se ha transformado en harina, y por supuesto a los pellets de los forrajes que después alimentan los chanchos. Y ustedes me dicen, bueno, ¿por qué no le dicen al productor que no fumigue la última? Porque cae el rendimiento. Y el modelo es plata. Y la resistencia a normativas de uso, no solamente de las áreas de seguridad para salvar la salud humana, sino normativas que atiendan a estos otros problemas. Cuánto se usa, cómo se usa, de qué manera se esparce. Todo eso no entra en el cálculo del modelo. El modelo debe ser así. Si hay que fumigar 4, fumigamos 4. Si hay que fumigar 6, fumigamos 6. No importa que después el poroto o el grano de maíz estén llenos de glifosato. No importa. Lo importante es que el rinde sea el que nosotros calculamos para que el negocio sea redondo. Y no se puede modificar eso. El otro día una periodista del BBC me preguntaba, ¿y cómo qué pasaría si ponen reglas a eso? ¿Se acabó el modelo? Se acabó el modelo. Bueno, estábamos viendo ahí nada menos que al doctor Carrasco, ¿no? Andrés Carrasco, un querido, en su última charla. Un grande en esa última charla en la que, bueno... Lo hemos despedido porque no sabíamos que era la última charla que iba a dar el doctor, un luchador. Bueno, nuestro homenaje desde acá y lo van a ver muchas veces en la serie. Y seguimos con el doctor Medardo Ávila Vázquez. Estamos brindando
con Y glifosato. no es aconsejable porque la verdad que inclusive en el vino hay vestigios de glifosato, así que bueno, Nos lo cuenta él. sí, pasemos a la nota. Lo vemos. Encontramos siempre que hay productores que son críticos al modelo, que cuidan al campo y tienen buenos rendimientos, sin venenos y sin generar un alimento que sabemos que es malo, digamos, ¿no? Entonces, cada vez hay más, así, y esto muestra que es posible. Lo que te decía, como ser Francia tiene un programa para que los productores dejen de producir con agroquímicos. Y a medida que entran en estos programas, le disminuyen la retención, le dan más facilidades impositiva, crediticia, le dan asesoramiento técnico. Y ellos han logrado bajar en los últimos 5 años un 30% la cantidad de pesticidas que se utilizan en Francia. Con lo cual hace que la leche que consumen, con lo cual hacen esos quesos tan ricos los franceses, tenga cada vez menos pesticidas. Nosotros hacemos quesos que cada vez tienen más pesticidas. Hasta hacemos vinos en Cuyo que tienen glifosato, porque en vez de malezar los viñedos, actualmente están usando mochilita de glifosato para desmalezar las acequias, los canales de riego y las líneas de viñedos. En vez de malezar abajo los yuyos que crecen con un machete, con una bordeadora, como lo hicieron históricamente, con métodos físicos, ahora lo hacen echándole glifosato. Y vos ves todas las hileras de las vides con un halo amarillo abajo y después más afuera verde. Pero cuando agarrás el Malbec y lo llevas a la Facultad de Ciencia Exacta de La Plata y le das glifosato, tiene glifosato. Se ha hecho esto. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Y también con las manzanas y las peras, digamos, y los tomates, ni hablar. Todo se hace este mismo trabajo de desmalezar. Se desmaleza y se usa gran cantidad de insecticidas. En los viñedos se usa gran cantidad de insecticidas, desgraciadamente. Se ha pasado a una práctica, digamos, de agricultura en toda la economía regional, como en el agronegocio, donde se usa pesticidas para todo, ¿no? Se lo ve como que de esa manera hay menos trabajo y es más fácil, ¿no? Vos empezás a tener algunos bichitos en tu cultivo de arándanos y empezás a aplicar, en vez de ver de qué manera ecológicamente controla esa plaga, ¿no? Está demostrado que incluso cuando hay una buena vitalidad de la tierra, en la presencia de plagas, de insectos, las plantas, aún las de soja, tienen rendimientos que son buenos, a pesar de ser atacadas por las plantas, en cambio por las plagas. Pero cuando están desvitalizadas, porque están súper explotadas, no han sido cuidado el suelo, la tierra, la presencia de cualquier enfermedad mínima le altera el rendimiento. Bueno, pero nosotros estamos metidos en este sistema de que para producir desde lechuga hasta vino, hasta soja, usamos agroquímicos y contaminamos el ambiente. Los franceses, los holandeses, los dinamarqueses, los suecos tienen programas para disminuir el uso de agroquímicos, y los estudios comparando rendimientos de maíz de Francia comparado con Estados Unidos y Canadá, que usan muchos pesticidas, que usan transgénicos, resulta que en los últimos años aumenta el rendimiento de los franceses y disminuye el rendimiento de los norteamericanos, ¿no? Que usan el paquete de Monsanto. O sea que también se puede producir sin contaminar y se puede tener buenos rendimientos. Ahora, ¿cómo se ha naturalizado esto que usted está diciendo, de la verdura, la fruta, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo no se va a naturalizar trabajar de esta manera, fumigando todo, los alimentos? Porque ya son alimentos, ya no es el yuyo verde, como dice la presidenta, si pasan aviones arriba de 14 millones de personas, ¿no? ¿Cómo se puede explicar desde el punto? Porque ellos hablan de las buenas prácticas, ¿verdad? Entonces, cuando las poblaciones les decimos, estamos fumigados, no nos pueden venir a hablar de las buenas prácticas, la pregunta que uno se hace es cómo, fumigando desde un avión, puede haber gente, funcionarios o productores que nos hablan de buenas prácticas. ¿Se puede? O sea... Sí, no podemos tener buenas prácticas con el volumen de pesticida que se aplica. Y con un tipo de aplicación que viene desde un avión. La fumigación aérea, nosotros en los congresos que hemos hecho de médicos,
de pueblos fumigados para analizar científicamente esto. La primera recomendación que nosotros hacemos, aparte de hacer el diagnóstico de que las poblaciones fumigadas están con problemas muy graves de enfermedades, nosotros hacemos recomendaciones. Es como cuando uno tiene un paciente que viene con fiebre y dice, bueno, hay que bajarle la fiebre, lo más urgente, después estudiamos por qué tiene fiebre y atacamos la causa de fondo. Hoy lo urgente, la fiebre en los pueblos fumigados es que son las fumigaciones aéreas. Nosotros cuando encontramos 60 microgramos de glifosato en el agua de lluvia por litro, esos son los aviones, claramente. La dispersión que produce la fumigación aérea es incontrolable, quedan aerolizados todos los venenos y se van a mover con la dinámica que tiene el aire en la atmósfera. Desgraciadamente los humanos respiramos aire de la atmósfera y respiramos y metemos dentro de nuestros pulmones todos los productos que están aerolizados. ¿Y cuál es el problema? Que la mayor superficie que tenemos de contacto con el ambiente, los humanos, no es la piel. Tenemos adentro del pulmón una superficie de 80 metros cuadrados. Si nosotros agarráramos el pulmón y cada uno de los alvéolos los pondríamos en el piso uno al lado de otro, formaríamos una superficie de 80 metros cuadrados, que eso es lo que nosotros entra en contacto con el aire que respiramos. Nosotros respiramos, por una respiración común, 500 mililitros de aire. O sea, en cada una de las 10 o 12 respiraciones que tenemos por minuto, un adulto respira el aire que hay dentro de una botellita de agua mineral chica, ¿no? 500 mililitros. Ese aire entra en contacto con nuestros alvéolos y ese aire que está cargado de venenos, metemos los venenos allá adentro de nuestro cuerpo. Por eso las fumigaciones aéreas se han prohibido en Europa. En Europa, la Unión Europea las prohibió en todos los países, ¿no? Y la dispersión que tiene el veneno cuando lo aplicás en avión es algo incontrolable. Desgraciadamente nosotros tenemos 900 aviones en la Fuerza Aérea Sojera y para avanzar en el programa alimentario nacional que diseñó el gobierno nacional necesitan 1.300 aviones totales y tienen que, inclusive tienen aviones que están con los horarios de vuelo, digamos, superados. No puedo creer que se esté planeando. No, la fábrica militar, la fábrica de aviones del Estado está armando aviones fumigadores. O sea, la fábrica que Cristina la estatizó, que tiene Córdoba, que hacía aviones, que hacía el Pucará, que hacía otros aviones, y que era un honor, un orgullo para nosotros. Hoy nosotros en Córdoba la vemos como la fábrica de la muerte. De la muerte. Y a la vez como ellos están pensando expandir la frontera agropecuaria sobre los montes, sobre todo sobre los montes de los pueblos originarios, ¿no? Sobre los montes del norte donde están los Com, donde están los Wichí, ¿no? Donde van desmontando y cada vez tienen más hectáreas fumigadas. Ellos están aspirando a tener 30 millones de hectáreas para dentro de 5 años. Y esos montes, esos campos del norte se fumigan con avión. Son todas de empresas de pools de siembra, hay empresas de Macri, hay empresas de Romero, hay empresas del gobernador de Salta, igual que pasa en Formosa o en el Chaco, ¿no? Se están apropiando empresas de Bueno, en Santa los Fe, montes. Reutemann, seguramente, Sojero Sí, también. sí, sin duda. Pero en la zona donde actualmente no llegó, está llegando. En este momento las topadoras están avanzando sobre el territorio del pueblo originario y esos campos los van a fumigar sistemáticamente con avión. En el norte se fumiga con avión, casi siempre. En cambio, en las zonas donde hay una tradición agrícola previa, provincia de Buenos Aires, en Córdoba y Santa Fe, los productores son de ahí, tratan de fumigar menos con avión y de hecho lo hacen 1 o 2 veces al año. Fumigan unas 12 veces al año y 1 o 2 veces cuando la soja está alta y hay mucho barro, entran con avión porque no pueden entrar con los equipos terrestres. Pero en donde las empresas no tienen ningún vínculo con el lugar, que es donde se han ido metiendo en Santiago, en Tucumán, en Salta, en el Chaco, ahí van empresas con avión y masacran lo que hay abajo, no les importa nada.
Y así están sanitariamente estos pueblos, estos documentales que nosotros vemos, donde los chicos, donde tienen una cantidad de malformados, generaciones de malformados, ¿no? Pobres y malformados. Pobres y malformados y enfermos de cáncer. Encontramos en Monte Maíz, que es el último estudio que hicimos, que del grupo de 270 familias que están vinculadas al campo, el riesgo de cáncer o la cantidad de gente que tiene cáncer de esa familia es 3 veces más frecuente que en el resto de las familias de Monte Maíz. O sea, la gente vinculada al campo tiene más cáncer, ¿no? También los vecinos. Bueno, vinculados al campo quiere decir por ahí, vivir en las afueras del pueblo. No, los productores, los peones y los agrónomos. Comparado con las familias que eran de obreros de la fábrica o maestros o comerciantes del pueblo. Estos tienen 3 veces más cáncer, ¿no? Claramente, también por el estudio que hicimos como ser en Morrison, ahí nos encontramos que como ser un sojero que tiene 10.000 hectáreas, tiene cáncer, él y su hija, su nieta, mejor dicho, tiene una leucemia, y los dos están siendo tratados con muy buenas perspectivas de sobrevivir. Pero el mismo sojero tenía 3 peones, que eran hermanos, los hermanos Torres, que los 3 murieron de cáncer, los 3 se enfermaron simultáneamente, uno después del otro, y no tenían la misma posibilidad de atención que el patrón ni la nieta del patrón. Ellos tenían nada más que la opción del sindicato de la UATRE, que es el sindicato de los peones rurales, que es, ojalá que no les haya tocado, pero en una época repartía citostáticos, o sea, medicamentos para el cáncer que eran truchos, como quedó claro en un juicio que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. O sea, esto muestra la inequidad que hay. Todos se enferman, ¿no? Mucha gente se enferma de distintas clases sociales, pero hay algunos que se enriquecen con la soja y se pueden tratar mejor o vivir mejor su enfermedad, y los trabajadores se van a morir con el cáncer. Y ni hablar de los pueblos originarios, los campesinos pobres, ¿no? Las mujeres y los niños de estos pueblos que se enferman son los que están condenados a muerte. O si los chicos nacen con malformación, una familia humilde de campesinos o de huichí que tengan hijos con malformaciones, ¿no? Su capacidad de poder atender, afrontar los gastos del cuidado de un niño con una cardiopatía o con un problema de miembros, son inalcanzables para esta gente, ¿no? Realmente qué frase, ¿no? Todos se enferman, pero los ricos se pueden tratar, los pobres no. De una crueldad extrema, pero que bueno, que creo que es muy gráfico. Muy real, ¿no? Sí. Uh-huh. Tan real como esto que comentó de la flota que tenemos. Tenemos una flota deberíamos saberlos todos, ¿no? A algunos nos sorprende esa flota de aviones fumigadores que estamos nosotros mismos produciendo. 900 aviones fumigadores, necesitamos llegar a 1.400 para cumplir el plan alimentario 2016-2020, agroalimentario. Es bastante impactante, ¿no? Sí, una sumatoria, las fumigaciones terrestres, las aéreas, que bueno, ya estos números realmente dan escalofríos porque uno sabe que las aéreas tienen un alcance muy superior, y inclusive en Europa se habla de un ecocidio, ¿no? Uh-huh. Sí. Es terrible. Seguimos entonces la semana que viene con estos temas y bueno, vamos a seguir profundizando y escuchando especialistas. Nos vemos. Tanta codicia, tanta condena, tanta impuricia, tantas cadenas.